Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, el espacio periodístico creado y construido pensando en formular ideas, criterios, críticas para que la gente genere, propicie su propio pensamiento crítico, su propio concepto respecto a los grandes problemas que ahora mismo vivimos los ecuatorianos. Saludo este día y doy la bienvenida a un amigo de esta plataforma, de este programa, Henry Llanes, sociólogo, ex asambleísta, presidente de los jubilados de IES de Pichincha e inquieto y provocador por el destino de nuestro país. Henry, gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros en Pensamiento Crítico. Un tema recurrente que siempre hemos conversado contigo y seguiremos conversando. Ojalá algún rato para sentirnos halagados y aliviados de que el seguro social está en otro momento, en otras circunstancias. Pero hasta tanto tenemos que seguir hablando de lo que pasa en el seguro social. Ahora se habla de unas reformas a la ley del seguro social. ¿Para qué? Para ponernos al tono con la esperanza de vida que según el señor Peña Hurtado, Eduardo Peña Hurtado, director del seguro, tenemos 82 años de esperanza de vida y frente a eso hay que subir la edad de jubilación, no sé a cuántos, y también hay que subir el monto de la aportación de los trabajadores, de los afiliados al Seguro Social. ¿Qué piensas tú de estas propuestas que no son nuevas? Es una recopilación, es una rememoración de lo que hizo el economista Augusto de la Torre en tiempo del gobierno del señor Guillermo Lasso. Bienvenido, Henry. Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar contigo y con la audiencia, muy amable por la invitación. Nosotros impulsamos la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES por primera vez en el Ecuador desde la iniciativa ciudadana, desde la participación ciudadana, hecho que es inédito porque ningún otro sector lo ha hecho, ¿no? Y nosotros nos atrevimos los jubilados, a un sector de jubilados, ¿no?, a impulsar esa reforma por todo el desastre que viene del seguro social, y nosotros llegamos a la conclusión que los gobiernos no van a cambiar esta cosa, la Asamblea Nacional tampoco lo va a cambiar, más aún si en el Ecuador no tenemos gente formada, especializada, que domine el pensamiento de la seguridad social, que sean expeditos, que tenga alta experticia. No, eso no existe. Más allá de la capacidad, de la experticia, del conocimiento de legisladores y de gente que hace la ley, hay los intereses de por medio, intereses empresariales, y intereses políticos de los gobiernos, intereses políticos. Así es. ¿Cómo contrarrestar desde los propietarios? Nosotros somos los propietarios del Seguro Social, afiliados, pensionistas, jubilados y familiares. ¿Cómo contrarrestar La reforma eso? nuestra tuvo dos cosas, Fernando. La una era cambiar la gobernanza, porque actualmente el Consejo Directivo del IES... La integración del... Sí, la integración, la composición, la integración. Actualmente el Consejo Directivo del IES tiene 3 miembros, uno delegado del gobierno, que es el que hace el control total del Seguro Social. El dueño. Es el dueño. El representante de los empleadores, que también es parte de esos acuerdos, de esa salida, se une, ¿no? Y un representante de los asegurados que no hace nada, ¿no? Porque ese no tiene legitimidad, ese florero ahí. Sí, exacto. Entonces dijimos nosotros, no, esta cosa tenemos que cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque quienes sostienen las prestaciones... Pero hay un representante de los trabajadores que también es parte de... Ajá. El señor Gómez. El señor Gómez, sí. Entonces dijimos nosotros, esto va a cambiar en la medida que los afiliados o jubilados participen directamente en la toma de decisiones, ¿no? Entonces dijimos nosotros, aprovechándonos de una sentencia de la Corte Constitucional del año 2016, del 22 de marzo, ante una demanda de inconstitucionalidad que hubo para eliminar los colegios electorales, tanto de aquel colegio electoral que elija al representante de los empleadores, como a los colegios o colegios electorales que eligen al representante de los asegurados, que en este caso eran las centrales sindicales, ¿no? Entonces, yo siempre me opuse a eso porque los colegios electorales tampoco eran el producto, el resultado. No eran representativos, pues, ¿no? Sí, exacto. No representaban la voluntad de todos los afiliados, ¿no? Y nosotros, los afiliados al Seguro Social, mensualmente aportamos no para otra cosa que no sea para la atención a la salud, para atender los riesgos del trabajo y para proteger la pensión jubilar. En los aportes que se hace al Seguro Social con el empleador, el trabajador no aporta al fondo de salud. El trabajador aporta al fondo de pensiones. Aporta 30 años, 35 años o 40 años o más.
¿ya? Como aporta al fondo de cesantía, como aporta al fondo de reserva y como da una contribución al seguro social campesino. Pero ese es el destino de los dineros de los trabajadores, ¿no? Los empleadores también hacen lo mismo, pero ese aporte del empleador está dentro del costo laboral. Está dentro del libro de contabilidad de las empresas en donde se paga el salario a los trabajadores. No es una dádiva, no es una dádiva. No es una dádiva, no es una cosa como esas, ¿no? Entonces, dijimos nosotros, la única manera es que la autonomía del Seguro Social es de que en vez de que existan 3 representantes, más bien existan 5. Y entonces, 2 elegidos por los afiliados activos, porque la Corte dice que el proceso de integración del Consejo Directivo, la Corte en la sentencia a la que hago referencia, dice que se lo debe hacer mediante 3 conceptos. Inclusión, participación, igualdad, y luego pone una palabra allí, una frase, en la que todos, dice, en la que todos los empleadores y todos los asegurados participen en el proceso de reestructura del Consejo Directivo del IES. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo los hago a participar todos? ¿Qué será? ¿Que vayan los 3.300.000 ahí al edificio de Zarzuela y vayan los cerca de 500.000 empleadores? ¿Será eso? No se puede hacer eso. Entonces hay un solo mecanismo, ¿no? En democracia solo hay un solo mecanismo, el sufragio. Entonces, digamos, la elección directa. Elección directa. ¿Ya? Entonces lo propusimos eso en la reforma. Pero no pasó. Entonces, ¿y el señor que quiere reformar? ¿Y Peña qué quiere reformar entonces? Porque ahí tenía que haber aprovechado. Si un grupo de jubilados presenta la reforma, aprovechemos para ponernos de acuerdo e inclusive podríamos ampliar la reforma. Y claro, porque nosotros no pusimos capítulos porque se hacía demasiado extenso y además nos podrían objetar el proyecto de ley. Henry, ahora mismo el señor Eduardo Peña Hurtado dice que se instalaron ya mesas de trabajo en Cuenca y todo eso. Que no sirven para nada. Porque esos delegados de la mesa de Cuenca o de Quito, de Ibarra o de Guayaquil, donde se den, son 60, 80 personas que no tienen ninguna delegación de los afiliados y los jubilados. ¿Qué legitimidad tiene? ¿Va a ser un juramento a la bandera entonces? Exacto, claro, eso no sirve para nada. Porque la propuesta nuestra era la correcta. Entonces, ¿qué queríamos? Conformar un consejo directivo. Tanto el representante de los empleadores, ¿no? Que son 500.000 en el Ecuador. Jubilados que son 700.000 aproximadamente. Y los 3.300.000 afiliados activos, ellos elijan en la urna, a través del sufragio, a través del voto, a sus representantes. Usted qué me decir, allí sí tienen legitimidad, pues, porque vienen de una elección. Acá no, pues. Henry, ¿y quién se opuso a aquello? Se opuso, quien lideró fue la Revolución Ciudadana. Lo echó abajo en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social en el Día de la Madre, el 8 de marzo de 2024. Un regalo. Fue el regalo por el Día de la Madre. Y lo hicieron mujeres. El 8 de marzo, Día de la Mujer. Claro. Día de la Mujer. Y fueron las mujeres lo que lo echaron abajo. Marcela Holguín, Joana Marcela Holguín ahora ya está con Novoa. Ya, pero en eso estaba con Rafael Correa. La chica de Loja, Giovanna Ortiz, creo que es, Giovanna Ortiz, sí. Ya. Y Mafer Méndez de las 3 de la Revolución Ciudadana. Y luego fueron secundadas por Acción Democrática Nacional del partido de gobierno, del partido de ADN, del gobierno, del movimiento político de Daniel Noboa. También de Construye. Y también del Partido Social Cristiano. Entonces, los 4. Prácticamente todos. Le echaron abajo. Le echaron abajo. Esa propuesta no quisieron. ¿Por qué? Porque eso significaba que los trabajadores íbamos a tener el control del seguro social. Tienen miedo, ¿no? Claro. Porque pierden el botín. Claro, y la parte económica, rapidita, dos cosas. Planteábamos de que el seguro social, porque la deuda que dice Peña, obligado por la reforma 24.000 y pico de millones. 24.233, que es producto de la reforma nuestra, porque él tiene que transparentar los datos, ¿no? Ante los trabajadores. Pero todavía no acepta el gobierno directamente. Sí. No dice ya, y de a poco dice voy a pagar. Pero un funcionario de gobierno que dirige y es funcionario de gobierno, dice que la deuda es 24. ¿Por qué se dan las vueltas? Entonces es parte de la estrategia, no para dilatar, para no pagar. Ya, frente a eso, estos son los contextos, aquí hay que contextualizar. Claro, en la parte económica de falta. Hay que poner antecedentes. Entonces, ahora mismo, ¿cómo está el seguro social ahora, a mayo del 2025? La crisis se va agudizando y lo pueden quebrar. Lo pueden quebrar. ¿La quiebra es del futuro? Sí, la pueden quebrar. ¿Quiénes pueden quebrar? Tú dices, los pueden quebrar. El gobierno. El gobierno lo puede quebrar. El gobierno. Claro, porque es el que maneja el seguro social. ¿Para qué? Lo puede quebrar porque no va a poder resistir el golpe de la crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque al año pasado, al año 2024, al 31 de diciembre, el ahorro
para pagar pensiones, en el fondo de pensiones era de 4.100 millones de dólares. Y este año para pagar pensiones es de 7.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, si yo dependiera del fondo de pensiones, ya no tengo plata para pagar pensiones. Sacas del otro. Entonces viene, porque el fondo de pensiones es el único que tiene el ahorro, no hay otro fondo, ¿no? El otro es de la cesantía, pero esa ya es un ahorro directo al trabajador. O el de reserva es un ahorro directo al trabajador. Entonces, estos fondos no son de reparto, como si lo es el fondo de pensiones, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo paga pensiones? Entonces, tenemos 3.300.000 afiliados activos, que anualmente aportan aproximadamente 10.300 millones de dólares con los empleadores, cerca de 1.000 millones de dólares mensuales. Y entonces de ahí toma un porcentaje para pagar pensiones bajo el principio de la solidaridad intergeneracional, como también nosotros lo hicimos años 70, años 80, años 90, cuando trabajábamos. Porque el seguro nuestro ecuatoriano es de excepción a nivel, Nosotros del mundo. En su tiempo pagamos a los jubilados, claro, de su tiempo. De su tiempo, sí, ahora exacto. los activos Sí. pagan a los jubilados. Pero de en ahora. ese entonces teníamos nosotros un mejor colchón. Claro. Un colchón, Había más dinero en ahorro, ¿no? Y ahora eso había más trabajadores digamos, que aportaban. Claro. Y entonces, ahora tenemos este problema porque se van incrementando los jubilados, ¿no? Y porque la economía ecuatoriana no incorpora, Nuevos trabajadores. no integra a toda la población de la económicamente activa. De la población económicamente al trabajo. Se dice que de cada 10, solo 3 tienen trabajo estable, así permanente, es lo duro. digno. Pero en ese clivaje, en esa situación, no hay interés deliberado de llevar a esa crisis al Seguro Social, de quebrarle al Seguro Social con otras intenciones. En el momento que le quiebren, Fernando, con otras intenciones. En el momento que le quiebren al Seguro Social, habrá una explosión social. Yo creo que nadie estará pensando eso. Por más que quiera llevarse la plata de los trabajadores a las administradoras de fondos privados, porque la plata nuestra es plata privada. La plata nuestra no es de las finanzas públicas, no es del presupuesto, ¿no? No es del Estado. Entonces, pero lo manejan como si fuese, pues. Claro, exacto, que cuando no es. Inclusive violando la Constitución, porque la Constitución le dice que no, que ninguna institución debe intervenir en el manejo de fondos y reservas ni menoscabar el patrimonio. Es la caja chica, ¿no? Precisamente es lo que han hecho, ¿no? Es la caja chica. Entonces, Fernando, si lo quiebran, habrá una hecatombe social en el Ecuador. Brutal, ¿no? Entonces, y todavía hay tiempo de poder evitar esa hecatombe, de corregir, de direccionar eso. Sí. ¿Cómo? Así brevemente, nosotros dijimos que, por ejemplo, en la parte económica, en el segundo capítulo de propuesta de la reforma, nosotros le delineamos líneas de acción para que el Estado pague esta enorme deuda de las 24.000 millones de dólares. ¿Tiene liquidez el Estado para pagar eso? No. Entonces dijimos que esa deuda la puede pagar por una sola vía, haciendo que el Seguro Social sea accionista del sector petrolero, de las telecomunicaciones, del Banco minería del metálica, Pacífico, todo eso. Sí, y del sector eléctrico. Yo les dije en la asamblea, de esta manera, señores asambleístas, si nosotros le unimos al Seguro Social con el petróleo, le cambiamos el futuro al Ecuador. No solamente al Seguro Social. Y tendrá una inversión segura. Segura. El petróleo, pues, claro. Porque ahora está a la expensa del Ministerio de Finanzas. Sí, pues, y esta gente no quiso entender. Entonces, estos que firmaron, que son 76, que es lo que le echaron abajo a la reforma, históricamente tienen que responder. Yo los voy a publicar no en esta edición, porque estoy publicando un libro que se llama la tercera edición del Yes al borde de la Vir. Esa es la segunda edición. Estoy en una tercera. Entonces no voy a poder integrar esa nómina en el libro, pero en una cuarta edición sí lo voy a hacer. Va a dar pelos y señales, gente. Sí, de quiénes fueron los que se pusieron. Porque hay que poner nombres y apellidos. Y entonces nosotros dijimos, mira, Fernando, que nosotros planteamos para que el Seguro Social sea accionista del Banco del Pacífico. No para que el Seguro Social haga la gerencia del banco. No para que administre el banco, no para que gestione el banco, sino que para que sea accionista. Y con la parte de las acciones del Banco del Pacífico que se transfieran al Seguro Social, el Estado pague una parte de la deuda. ¿Qué más propusimos? De que el Banco del YES sea un banco de primer piso, banco comercial, con ventanilla al público, para giros, para depósitos, para transferencias, para pagos, para 1000 cosas. Y una competencia para la banca privada. Claro. ¿Sabes cuántos fuéramos estratos si eso se hubiera dado? 4 millones de personas con cuenta ahorro o con cuenta corriente. Y eso no quisieron. Y el mayor activo y patrimonio que tendría. Sí, eso no quisieron. Ya, entonces, hay otra cosa. Si 24.000 millones de dólares debe el Estado,
Al seguro, nos debe. Sí, a nosotros, a los Nos afiliados. debe a los afiliados, a Claro, los porque el pensionistas, a seguro los es una jubilados. institución, el IES es una institución Pero ahí para hay otra nuestra cosa. plata. ¿Cuál es la mora patronal A de septiembre, los a empresarios? septiembre del año 2024 era de 2.693 millones de dólares. ¿Y por qué no se cobra? No porque los empresarios, un grupo de empresarios, son aliados del gobierno, también de los gobiernos de turno, y no les cobran. Pasa lo mismo que el SRI con el IVA. Exacto. Y con todos los impuestos Sí, a la renta. Todo eso. exacto. Y los empresarios lo ponen al director del servicio de rentas internas, a un director que A trabaja para las propósito. empresas. Para que les haga los mandados. Claro, entonces ese director, cuando ya se reintegra a las empresas donde proviene, tendrá un mejor sueldo y un cambio de funciones, ¿no? Un ascenso de funciones. Digo, las prestaciones que da el seguro, pensiones, seguro campesino, salud, riesgo del trabajo, todo eso está en mal estado en este momento. Totalmente. No lo podrán componer, porque allí se atienden prestaciones que no son del Seguro Social. Solamente para que tengas una idea. Cuando Fernando Cordero Cueva estaba el exalcalde de Cuenca, el arquitecto Fernando Corcho Cordero, cuando él estaba director general del IES, él decía que cuando él fue allá se atendían anualmente en el Seguro Social 1.200.000 personas al año. Pero cuando él asumió esa gestión, se atendían esa cantidad de 1.200.000 personas al mes. Entonces casi lo hace explosionar como el Pichincha. como el reventador, como el Shanghái, como el altar al Seguro Social ese señor. Pero necesitaban los votos. Entonces al Seguro Social siempre se lo ha manejado al calor de la O sea que demagogia el seguro política social y del clientelismo político. a eso iba, no ha sido solamente la caja chica, No. sino también el clientelismo para puestos de trabajo Claro. y Para hacer ofertas electorales recordemos demagógicas. lo electoral a Ramiro González. Claro. Verás, Ángel Loja Llanos compareció en febrero del año 2020 como director general del IES, ¿no? Y él dijo que en el año 2019 se habían atendido en el Seguro Social en los hospitales, entre hospitales y centros médicos, que son cerca de 100, del Seguro Social, construidos con la plata de los trabajadores, equipados con la plata de los trabajadores. La nómina que trabaja en el Seguro Social es con la plata de los trabajadores. Entonces Ángel Loja ya nos dijo que se habían atendido a 9 millones de personas. De los 9 millones de personas, solo 3 pagaron sus aportes. Y 6 millones no pagaron, 6. Entonces yo le pregunté, si el Estado no transfiere los recursos para las prestaciones que son de su obligación, ¿de dónde sacaron la plata para pagar la atención médica de 6 millones de personas que tuvieron una atención médica sin ningún costo? Pero eso nos costó a nosotros, porque se sacaron la plata del fondo de pensiones para cubrir la atención médica de ese número de personas. Y la idea no es que uno se esté en contra de esas personas, sino reclamando al Estado que cumpla su obligación. No. Mira, el Seguro Social surgió en las relaciones obrero-patronales, porque los trabajadores se enfermaban. Esa fue la preocupación. Y porque una vez que el trabajador se hace viejo en la fábrica, en la industria, en los talleres, ¿no? Y si no tiene respaldo para esa vejez, se muere en la calle, pues, o se muere donde vive. Y entonces cuando surgió el Seguro Social dijo, no, tenemos que pensar para esta etapa también, pues. Entonces hay que hacerle ahorrar al trabajador. Entonces eso fue un acuerdo obrero-patronal que la impulsó Otto von Bismarck en la penúltima década del siglo XIX, año 1884. Creó la ley de enfermedades, año 1886, la ley contra para atender los riesgos del trabajo. Y yo te digo, no en contra de él, porque uno se tiene también la idea del seguro universal. Pues. No, es que el seguro universal es que quiere decir que todos, como debe ser, todos se afinen, pero todos tienen que pagar la prima, pues. Entonces, ese acuerdo obrero-patronal que se dio para atender esas prestaciones, 3, enfermedades, riesgos del trabajo, pensión, no es que se lo define al azar el aporte al seguro social, pues. Es en función de un cálculo actuarial. Es función de una proyección matemática. No es al azar el aporte. Entonces, si vos le sacas $1... No populistamente, claro, no electoralmente. Si yo le saco $1 para atender a mi hijo, yo estoy descapitalizando el seguro social. Y estoy poniendo en riesgo mi prestación. Y al resto. Entonces, bien, no se puede ser tan irresponsable, ¿no? Este tema tan apasionante y tú lo manejas con conocimiento de causa y apasionadamente. Para ir terminando, Henry, o sea, dentro de lo que el gobierno ahora busca, aprovechando
el momento y su potencial electoral, no político, electoral, hacer una asamblea constituyente, una nueva constitución. ¿Cómo va a manejarse el tema de la seguridad social en una eventual asamblea constituyente, en una nueva constitución? ¿Qué riesgo existe para el seguro social? Yo sí creo que se convoque a eso, para poder entonces como sociedad organizarnos, ¿no? Para mejorar la calidad política del Ecuador, para ponerle requisitos a las asambleas ¿Y quién va a ser, y a los partidos políticos. ¿quiénes van a ser los que van a la asamblea? Bueno, eso pasa ¿O tú estás de acuerdo con el ministro de la Gasca? No, O sea, tiene que haber 3 elecciones entonces. claro, tiene que haber 3 elecciones. 3 elecciones. Claro. O sea, el pueblo tiene que elegir El pueblo. a los constituyentes. En democracia, una de las características fundamentales de la democracia es el sufragio. Sería contradecirnos en caso del contrario, ¿no? Claro. Entonces, si hay asamblea constituyente, no que vayan los amigos, los padrinos, los empleados. Como los quiere poner, como dice el ministro de Gobierno, que las funciones del ley. Él lo ha leído la Constitución. No los notables. Sí, él lo ha leído la Constitución, porque por más que quiera poner los notables, y algunos quieren inducirle a error al presidente, pero eso no pasará en la Corte Constitucional, pues. Aspiramos de eso, ¿verdad? No, porque menos mal ya no está el doctor Enrique Herrería. Ya. Porque él dice que todo es posible. Sé que ha dado declaraciones en ese sentido, pues equivocado. Porque la Constitución, es que yo le digo a Enrique, me entiendo que Enrique nos estará viendo o nos va a ver. Tú fuiste amigo de él en la Izquierda Democrática. Sí. Pero yo le digo a Enrique como abogado y que fue juez de la Corte Constitucional. Claro, hace poquito. La Constitución dice, ve Enrique, la Constitución dice, cuando se quiera a modificar derechos o afectar derechos, eso pasa por una asamblea constituyente. Eso dice lo uno. Segundo, si quieres alterar el debido proceso, que sean los notables, que se restituya la Constitución del año 98 o que se ponga una comisión de notables para que haga la Constitución, no, eso es romper el debido proceso. Y entonces dice, si es que es para romper el debido proceso, tiene que ser a través de asamblea constituyente, no a través de notables. Clarito, yo soy sociólogo y eso les digo a los abogados. Y lo tercero, si quieres alterar la estructura orgánica del Estado, hoy dice que son 5 poderes, y si queremos volver a 3, eso significa modificar la estructura orgánica del Estado. Entonces, eso pasa por la Asamblea Constituyente. Y todo lo que es consulta, reforma a la Constitución, inclusive la parte epidémica, la parte crematística, como decía un amigo, ¿no? De reforma constitucional que no afecte derechos, estoy hablando de reforma constitucional, que no afecte derechos, ¿ya? Que no altere la estructura orgánica del Estado, o que no rompe el debido proceso. ¿Mediante enmienda o reforma parcial? Sí, esa reforma parcial tiene que pasar por previo control de la Corte Constitucional. Y si son reformas estructurales, tiene que convocarse a Asamblea Constituyente. Y esa convocatoria de Asamblea Constituyente pasa por la Corte Constitucional, pues. No hay por dónde equivocarse, no, pues, por dónde perderse. Entonces, si es que se da eso... Lo que pasa es que hay abogados que componen las cosas a su criterio, y no es así. Tienen que ceñirse a la letra. Y los abogados, si algo tienen que saber, es que en la administración pública, en el derecho público, en el derecho administrativo, tiene que aplicarse lo que está en la ley, pues. Henry, vamos terminando. Pero con el antecedente del señor presidente Noboa, ahora reelecto para 4 años, lo que hizo con la vicepresidenta, lo que hizo con el CNE, que no pidió licencia, todo eso... ¿Qué puede pasar? Mire, el señor presidente está envalentonado. Pero hay gente también que lo confunde. El señor presidente debe saber que yo no sé si el 10% o el 12% de los electores en el Ecuador que votaron por él, no es que votaron por él porque es Daniel Noboa, porque es un hombre joven, simpático, qué sé yo, porque hay un muñequito de cartón, ¿no? Así como Lazo se puso los zapatos rojos. Sí. No. Votaron por él porque no quería que venga el correísmo. O sea, la gente tuvo miedo. Dices, un 10% sería voto de Noboa, el resto es del anticorreísmo. Claro, digamos, a ver, en la primera vuelta, ¿cómo se dio entre Luisa y Noboa el resultado electoral? Casi empatados. Casi empatados. Más o menos. 16.000 votos de diferencia. 16.000 votos. Pero en esta vez hubo más de 1 millón de votos de diferencia. Entonces la gente salió a votar para que no venga el correísmo. Pero ese 1 millón de votos que salió a votar por Noboa en la segunda vuelta, no quiere decir que son votos de Noboa, que eran votos que estaban adheridos a Noboa, que respaldaban su proyecto, que lo respaldaban a él. No, porque si eso fuera así, yo les digo a los asesores del gobierno, a todos esos asesores del gobierno, no hubiese habido segunda vuelta, pues. Hubieran votado en la primera vuelta. Los votos de la primera vuelta también, alto porcentaje debe ser anticorreísmo. Claro, también anticorreísmo. Cierto. Lógico. Entonces, la idea, para terminar,
si tuviese la oportunidad de conversar con el doctor Eduardo Peña Hurtado, con el señor presidente de la República, mirando a los ojos con todo respeto, tú como presidente de los afiliados de Pichincha, como estudioso del tema de la seguridad social, ¿qué le dirías? ¿Qué le propondrías? Vea, como le he dicho en un video y en unas declaraciones, yo le apoyo al presidente de la República, al señor presidente de la República, lo apoyo en esta vez, para ir a una asamblea constituyente. Y entonces, en ese diálogo con el presidente, como tú dices, mirándonos a los ojos, con el debido respeto a él y al señor Peña, señores, vayamos a una reforma estructural de la Ley de Seguridad Social, para que todas las prestaciones médicas que no nos corresponden, yo ahí con más tiempo les explicaría cómo surgió el Seguro Social, con más tiempo, ¿no? Y entonces le dijera, la única manera de de evitar la quiebra del Seguro Social es de que estos 6 millones de personas que recibieron atención médica sin costo pasen al Ministerio de Salud, para que sean atendidos bajo principios de calidad y calidez. O sea, mejorando el sistema de salud pública, cambiando los hospitales, ¿no? Cambiando estructuralmente. dándole nuevo equipamiento a los hospitales. Dándole dignidad, ¿no? Dándole dignidad, o sea, bajo principios de calidad y calidez. Porque yo le decía, yo me quiero ir a atender en el Hospital Eugenio Espejo, un hospital público. Viéndolo al hospital de afuera de la calle, me enfermo más. Lo veo medio tétrico. Te regresas a la casa. No, aquí me voy a morir. Entonces, si uno va a un centro de salud, a una casa de salud, tiene que ser... Darle seguridad, confianza. Debe ser una cosa, ¿no?, atractiva. A la parte estética, ¿no es cierto? Para que la gente se sienta bien. Apoya la iniciativa del presidente de la República. Asamblea Constituyente. No de plenos poderes. Cumpliendo los requisitos. No de plenos poderes. Es que eso le voy a enviar una carta al presidente, porque el presidente ya debió, me imagino que la va a enviar después del 24 de mayo, pero yo la próxima semana le voy a enviar una carta. Tiene que cumplir el presidente 3 requisitos. Definir el estatuto de la elección de la Asamblea Constituyente. Una. Con eso tiene que mandar a la Corte. Sí, eso. a la Corte. Entonces, ahí tiene que poner el carácter de la Asamblea. ¿Es una Asamblea de plenos poderes o es una Asamblea para reformar la Constitución? Ahí en esas dos cosas tiene que definir. Y tercero, los requisitos y el perfil que deben tener los constituyentes. No hay para qué regresar a mirar atrás, sino cumplir el asunto. Hay que leer. 3 elecciones. Tiene que haber 3 elecciones. 3 elecciones. La primera, consultando a la gente si quiere o no una asamblea constituyente. Sí. Luego la elección de los constituyentes. Exacto. Y tercero, el referéndum aprobatorio de lo que han escrito así de clarito de la Corte. Muy bien. Así de clarito. ¿En alguna palabra final? Agradecerte y decirle a la audiencia de nuestro país que nos unamos, ¿no? Y si convoca asamblea, que nos unamos, ¿no? Para mejorar la calidad política del Ecuador, para hacer 2 cosas, entre otras, ¿no? O 3 cosas. Para que los asambleístas cumplan requisitos. Allá en la asamblea no es que se va a sembrar papas. En la asamblea se va a hacer una ley, a reformar leyes. Pero ahí cosechan alguna cosa, creo. Sí, creo. Pero entonces, si yo voy allá, entonces allá no es para hacer otra cosa. Entonces, allá, ¿quiénes deberían ir? Como yo he dicho en un documento. El perfil del asambleísta tiene que ser, como también del constituyente, abogados constitucionalistas, abogados en derecho administrativo, sociólogos, politólogos y gente especializada en políticas públicas. Dice, yo soy médico, yo soy profesor, yo soy periodista, quiero ir a la asamblea. Correcto, que vaya a la asamblea, pero previamente siga una maestría en sociología, en politología, en derecho administrativo. Pero no está cortando el derecho ahí. No le estamos cortando el derecho. No, le estamos diciendo, ejerza los derechos, pero para ejercer los derechos, en estos casos, tiene que cumplir los requisitos. Usted quiere ser, por ejemplo, juez de la Corte Constitucional. Usted como médico no puede ir allá. Y usted está ejerciendo un derecho. O sea, un poco profesionalizar el asunto. Claro. Y lo mismo los partidos políticos. No pueden haber 280. Bueno, ahí tiene que haber un cambio total, estructural del Código de la Democracia. Claro. Sí, ahí le mejora la calidad política en el Ecuador. Gracias, Henry. Sí. Señoras y señores, muy amable, gracias por haber participado en este diálogo muy ameno, muy ilustrativo de mi querido amigo y muchas gracias. Que siempre estamos aquí conversando del Seguro Social y de la política, Henry Llanes. Gracias, Fernando. Muchas gracias, muy Henry. Bueno. Señoras y señores, espero su like, espero su suscripción para seguir avanzando en este programa que lo que busca es construir pensamiento crítico, dar ideas, dar herramientas para que cada uno de ustedes reflexione, saque conclusiones y busque conceptos nacidos de su corazón y de su mente. Señoras y señores, hasta la próxima.